¿Cómo yo descubro cuál es mi pasión? Si yo no sé exactamente lo que me define, si yo no sé cuál es mi estrella del norte, si yo no sé cuál es la dirección a la cual tengo que exponerme, ¿cómo voy a descubrir mi pasión? Esa es la gran pregunta. O sea, ya sabemos que nuestra pasión va a definir nuestra felicidad, pero ¿cómo la encontramos? Resulta que hay una fórmula así tipo matemática, vamos a decir. El escritor Steven Kotler escribió un artículo en la revista Forbes sobre cómo conseguir, cómo encontrar tu pasión. Y básicamente él dijo que saber cuál es tu pasión es difícil, pero de repente lo que tienes que hacer es definir primero cuáles son tus curiosidades. ¿Cuáles son las cosas de las cuales tú tienes curiosidad? Entonces él te dice, haz una lista entre 10 y 15 cosas de las cuales tú tienes algo de curiosidad. Por ejemplo, exploración espacial, los planetas, la metafísica, la poesía, la tecnología, ¿entiendes? La computación. Luego, ponte a ver dónde 3 o más de estas diferentes categorías de las cuales tienes curiosidad se sobreponen una con otra. ¿Entiendes? En inglés se dice where they overlap. Por ejemplo, la exploración espacial y tu interés en los planetas. Bueno, ahí se sobreponen una con la otra. Y de repente la computación y la tecnología. Bueno, esas dos cosas también se sobreponen. Entonces, donde más se sobreponen tus curiosidades, ahí es básicamente lo que llaman el sweet spot. Ahí hay neurobiología, ahí hay dopamina, el químico mental básicamente que se activa cuando tú estás enfocado en algo, se llaman dopamina. Entonces él dice, persigue eso, persigue donde tus curiosidades se sobreponen. Ahí está el camino inicial para encontrar tu pasión.